Buenas noches. Qué alegría el que podamos una vez más encontrarnos para juntos seguir estudiando la palabra de Dios y descubrir en ella su voluntad para nuestras vidas. Antes de que abramos la Biblia, quiero invitarte para que allí con tu familia puedas unirte para juntos hacer esta oración. Padre que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hermosa noche. Te damos gracias por el privilegio que nos concedes de unirnos como un solo pueblo para estudiar tu palabra. Queremos descubrir en ella tu voluntad y queremos, una vez descubierta, ponerla en práctica, hacerla una realidad en nuestras vidas y darle testimonio al mundo del poder que tú tienes para transformar las vidas. Te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro y que Él pueda conducirnos en esta tarea de descubrir qué es lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, continuamos en nuestra santa convocatoria titulada El que piensa estar firme. Y el título para esta ocasión es El que piensa estar firme, que se diferencie. Dios tiene un pueblo y ese pueblo Él lo ha escogido. Nosotros no llegamos aquí por casualidad, ni siquiera por nuestra propia voluntad, sino por el hecho de que Dios nos escogió y nosotros aceptamos esa elección. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, el capítulo 2, los versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Sí, estimado amigo y amiga, somos un linaje escogido. Somos un linaje real. Eso debe generarnos alegría, gozo, gratitud al Señor. Hay tantas personas en el mundo con tantas cualidades, con tantas virtudes, pero te escogió a ti y me escogió a mí para que juntos pudiéramos conformar su pueblo, su iglesia. Hemos sido escogidos por Dios para ser una nación santa. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, hoy somos pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, mas ahora hemos alcanzado misericordia gracias a que Él nos escogió. Precisamente y en esta misma línea de pensamiento, el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, el capítulo 15 y el versículo 16, nos indica con claridad este hecho, esta verdad espiritual. Dios nos escogió. Dice la palabra de Dios en el Evangelio:
no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor Jesús. Yo os elegí a vosotros. Somos escogidos por Dios. No estamos aquí por casualidad. Es una realidad que Dios te ama, que Dios nos ama y entonces nos escoge para que seamos parte de su familia. Componemos la familia de Dios. Y nuestro hermano mayor es Cristo Jesús. Y nuestro Padre es Jehová, el Señor de los ejércitos. Él nos escogió a nosotros. Desde la antigüedad, el Señor ha tenido un pueblo escogido. Moisés en el libro de Deuteronomio escribió estas palabras. Y al igual que Pablo, al igual que Juan, al igual que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, él definió con claridad esta realidad espiritual en la que Dios es quien nos escoge. Deuteronomio, el capítulo 7, y vamos a leer a partir del versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha escogido Jehová. Pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Gloria a Dios por estas palabras. Somos un pueblo santo al que Dios ha escogido. No porque tuviéramos alguna cualidad que nos hiciera superiores, sino porque Él, desde antes de la fundación del mundo, nos ha amado. Hace unos días pude escuchar el testimonio de un joven que asistió a una entrevista laboral. Y él me contó cuál era el puesto para el que estaba aplicando y también en qué consistieron esas preguntas que le hicieron. Interesantes preguntas. Y todas con el fin de definir la idoneidad de ese joven para el puesto en el que había una vacante. Porque así somos los seres humanos. Porque nosotros, para escoger a una persona para una responsabilidad, queremos que sea la mejor, con las mejores cualidades, con los mejores recursos académicos, personales, sociales. Y después de entrevistar a muchas personas, esa empresa va a escoger uno o dos.
los que considere según su criterio que son los mejores. Por eso es que el Señor dice a través del apóstol Pablo: hey amigos, no se conformen con la manera de pensar del mundo, sino cambien su manera de pensar para que puedan entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios no piensa como pensamos nosotros. Nosotros escogemos lo mejor, pero Dios en este caso escogió un pueblo. Y Él mismo declara: no porque ustedes fueran mejor que los demás pueblos, yo los escogí porque los amo. Y si nos venimos al Nuevo Testamento y empezamos a analizar los discípulos que el Señor Jesús escogió, nuevamente nos planteamos la pregunta: ¿y por qué los escogió a ellos? ¿Por qué tenían que haber pescadores, cobradores de impuestos? ¿Por qué entre ellos había hasta un ladrón? Dios no piensa como nosotros. Hemos sido escogidos para ser parte de su familia, para ser parte de su iglesia, para ser parte de su pueblo, no porque tuviéramos alguna habilidad, algún talento especial, no porque fuéramos sobresalientes, sino porque Dios nos amó y nos ama y nos amará por siempre. ¿Y para qué nos escogió Dios? ¿Para qué nos escogió Dios? Vayamos a Efesios, el capítulo 1, y vamos a leer allí los versículos 3 y 4. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuimos escogidos por el Señor para dos cosas. La primera, para que seamos santos. Y la segunda, para que seamos sin mancha. Es decir, irreprensibles. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significado tiene el hecho de que Dios te haya escogido para ser santo? Vayamos a Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 13. Dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Santo o santificar significa poner aparte, con un propósito religioso. Eso significa santo o santificar. Y es entonces como podríamos diferenciar un piano. El piano que tenemos en la iglesia es santo. Y usted coincidirá conmigo que ese piano que tenemos en la iglesia puede servir para tocar música secular.
y también sirve para tocar música cristiana que honre y que glorifique a Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entre el piano de la iglesia y el piano de una cantina? Precisamente que el piano de la iglesia, aunque puede hacer lo mismo que hace el piano de la cantina, ha sido consagrado, puesto aparte. Y solo se utiliza para tocar música que exalte y que glorifique a Dios. Las bancas de la iglesia pueden servir para sentarnos y ver un partido de fútbol, pero las bancas de la iglesia han sido consagradas, puestas aparte, santificadas. Y allí solo se sienta el pueblo de Dios para escuchar la palabra de Dios y para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Hemos hablado del piano, hemos hablado de las bancas, así podemos hablar del micrófono o de cualquier otra cosa. Pero hablemos de nosotros, hablemos de las personas. Las personas también podemos hacer muchas cosas, pero los cristianos hemos sido puestos aparte para que no hagamos lo que todas las personas hacen, sino para que seamos diferentes. Para que nosotros en lo particular honremos y glorifiquemos a Dios con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir. Cuando la palabra de Dios nos exhorta a ser santos, nos está diciendo: apártense, no sean más parte de esas multitudes, de ese gran rebaño humano. Atrévanse a ser distintos. Como yo, dice el Señor, soy distinto, diferente. Y no lo vamos a hacer para incomodar a nadie, es que simplemente podemos ser diferentes si Dios habita en nuestros corazones. Y por supuesto que cuando el Señor habita en el corazón de la persona, esta es diferente y de pronto incomoda a quienes le rodean. Las personas diferentes incomodan a quienes lo rodean, porque quizás están acostumbrados a los chistes vulgares, a las malas palabras, a las conversaciones triviales, y de pronto se encuentran con una persona que no disfruta de esas cosas, entonces incomoda. Hemos sido llamados a ser santos, hemos sido llamados a ponernos aparte, es decir, a ser diferentes, a marcar diferencia. Dice el Señor Jesús a propósito de esta diferencia, Juan 17:15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Vamos a ser diferentes, estamos en el mundo, pero somos diferentes. La forma en la que el mundo hace negocios no es la forma en la que los creyentes hacemos negocios. La forma en la que se conducen los hogares cristianos no son las mismas formas en las que se conduce cualquier otro hogar. La forma en que nosotros criamos a nuestros hijos no es la misma forma en las que el mundo cría a sus hijos. La forma en que nuestras instituciones educativas
preparan a nuestros niños y jóvenes para enfrentar el mundo, no es la misma manera en la que se prepara a los jóvenes en otras instituciones educativas. Porque somos diferentes. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Y cómo es que se hace esto realidad? La última parte del texto dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Si nosotros vamos a ser santos, necesitamos leer la Biblia, la palabra de Dios constantemente. Cuando empezamos a asociarnos con la lectura de la Biblia, cuando empezamos a disfrutar de esa lectura, se abre ante nosotros el conocimiento de la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y nuestras vidas cambian. Nuestras vidas se vuelven diferentes. Nuestra manera de hablar cambia, nuestra forma de vestir cambia, nuestra manera de recrearnos es diferente. La forma en la que hacemos negocios se transforma completamente. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y la Biblia, la palabra de Dios, va haciendo una obra en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Si usted no está leyendo la Biblia constantemente, si usted no tiene ese hábito, es poco probable que las personas puedan percibir en usted una diferencia. Quiero esta parte concluirla con un texto que está en Ezequiel capítulo 36, versículo 33. Y ahora que se va a proyectar el texto en la pantalla, yo quiero que usted note dos frases que he remarcado. Voy a leerlo una vez y después voy a leer solo las partes que he remarcado. Y prestemos atención, porque esto es desafiante para nosotros como pueblo de Dios. Dice Ezequiel 36, 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Qué palabras? Las de Dios. Dios es juez y Él entiende muy bien lo que ocurre cuando usted y yo no somos santos. Cuando nosotros vivimos, caminamos y no lo hacemos en santidad, el mundo profana el nombre de Dios. Y ahora sí leamos las frases remarcadas. Y santificaré mi grande nombre cuando sea santificado en vosotros. El nombre de Dios es santificado cuando es santificado en mí. Cuando el mundo a mi alrededor puede glorificar el nombre de Dios a partir de mi testimonio, el nombre de Dios es santificado. Fíjense que dice, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, es decir, de los que nos rodean. Nosotros tenemos que santificar a Dios, dar buen testimonio al mundo para que ellos santifiquen al Dios único, verdadero, a Jehová.
Ese es el reto, ese es el desafío que tenemos como iglesia, como pueblo de Dios, que el mundo santifica el nombre de Jehová a partir de nuestro testimonio, porque nosotros santificamos su nombre. La otra razón por la cual Dios nos escogió es porque Él quiere que seamos sin mancha e irreprensibles. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13 y 14. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de todas estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Sin mancha, irreprensibles. Esta figura sin mancha es tomada del Antiguo Testamento, de los sacrificios. Los israelitas no podían escoger cualquier animalito para sacrificarlo. Tenía que ser perfecto, es decir, sin mancha. Cuando el Señor nos exhorta a ser santos y sin mancha, nos está pidiendo que nos pongamos aparte y que seamos perfectos. Él espera que nosotros seamos perfectos. El Señor Jesús ofreció su vida como un sacrificio perfecto. El apóstol Pablo nos exhorta a que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Perfecto. Lo agradable para Dios siempre es perfecto. Y eso es lo que Dios nos pide, no nos pide menos. La norma de Dios para el ser humano, para el creyente, para su pueblo, para la iglesia es alta. Él quiere que seamos santos, que no participemos de lo que el mundo participa y que seamos perfectos. Que nos atrevamos a ser diferentes, que hagamos una diferencia en nuestro hogar, que hagamos una diferencia en nuestro lugar de estudio o de trabajo, en nuestro vecindario. Las personas todas deben reconocer en nosotros personas diferentes. Perfectas, sin mancha. La palabra de Dios en el libro de Job nos cuenta la historia de un hombre que alcanzó este ideal. Dice Job capítulo 1 versículo 8: y Jehová dijo a Satanás. Imaginémonos la escena. Imaginémonos esta escena. Dice el capítulo 1 que los hijos de Dios vinieron a la presencia del Señor, y entre ellos Satanás. Y cuando se presenta Satanás, Dios le habla y le dice: y Jehová dijo a Satanás. Y ahora le hace esta pregunta: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él, es decir, diferente. Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, es decir, santo. Vale la pena leer nuevamente este pasaje. Y Jehová dijo a Satanás:
¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Es que Dios nos escoge para que seamos santos, es decir, apartados del mal, y para que seamos sin mancha, es decir, perfectos, rectos. Para eso nos ha escogido Dios. Y cuando nosotros somos santos, apartados del mal, cuando nosotros somos sin mancha, es decir, perfectos, entonces Dios se siente satisfecho y lo proclama, como lo está haciendo aquí. Él le dice al diablo: ¿no has visto a mi siervo Job, que es un hombre perfecto, que es un hombre santo, apartado del mal? ¿No lo has visto? ¿No lo has notado? Y entonces el enemigo argumenta con Dios y le dice: claro, es que es muy fácil, él lo tiene todo, pero quítale todo y verás cómo él se revela en tu contra y te maldice. Y Dios le permitió al enemigo que tocara a Job. Y en ese acto Job perdió toda su riqueza y perdió a todos sus hijos. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasó? Y los hijos de Dios otra vez se presentaron delante del Señor. Y ahí llegó otra vez Satanás. Y después de que el enemigo, autorizado por Dios, le había quitado todo a este hombre, que era perfecto y recto y apartado del mal, después de haberlo despojado de todo, al punto de que Job tuvo que decir: desnudo vine y desnudo me voy. Después de esta experiencia tremenda, otra vez Dios le pregunta a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Le sigue llamando siervo. Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa. La perfección de Job, su rectitud, su santidad, no dependía de las circunstancias. Eso quedó demostrado en esta historia, y eso le quedó demostrado a Satanás. A pesar de que lo perdió todo, a pesar de que después todavía el diablo se ensañó con él y le envió una tremenda enfermedad en la piel, Job mantuvo su integridad. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que seamos santos, que nos apartemos del mal. Esto es lo que Dios espera de nosotros cuando nos elige, que seamos sin mancha, perfectos, rectos. Quiero terminar en esta oportunidad con otro ejemplo de un hombre apartado del mal, otro hombre perfecto y recto. Y me refiero a Daniel. Vamos a leer entonces
en el libro de Daniel, el capítulo 6, el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Él era fiel y ningún vicio o falta fue hallada en él. Es que eso es lo que Dios espera de nosotros. El que piensa estar firme, que se atreva como Job a ser diferente. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? ¿Cómo hubiéramos enfrentado la circunstancia que afrontó Job? ¿Podría Dios decir de nosotros que somos personas perfectas, sin mancha, apartadas del mal? ¿Será que si nos evalúan o nos auditan en el trabajo, seremos hallados fieles, sin vicios y sin faltas? El plan y el propósito de Dios es que usted y yo alcancemos no el ideal de Job, ni el ideal de Daniel. Tan solo son ejemplos en la Escritura para que nosotros aprendamos. Nuestro ideal es la estatura y la plenitud de Cristo Jesús. Esa es nuestra meta. Y termino con Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esta es una obra, la de la santificación. Esta es una obra, la de la perfección, que Dios hace por nosotros. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El que nos escogió, el que nos llamó, Él se encarga de santificarnos y de perfeccionarnos. Porque cuando Él regrese a esta tierra por segunda vez, Él quiere encontrarnos irreprensibles. Tenemos que hacer un pacto con Dios definitivamente. Tenemos que pedirle al Señor que nos otorgue el privilegio de ser contados entre los santos, el privilegio de ser contados entre los perfectos y rectos, como Job o como Daniel. Si ese es el propósito, si ese es el deseo que hay en tu vida, si ese es el anhelo que hay en tu corazón, entonces debes permitirle a Dios que realice esta obra. Es un proceso que tomará tiempo, pero el Señor quiere hacerlo en nuestras vidas. Y si se lo permitimos, Él lo hará. Oremos juntos. Padre que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre en esta noche. Muchísimas gracias porque nos has escogido para ser parte de tu pueblo, para ser parte de tu iglesia. Muchísimas gracias porque aun cuando no teníamos cualidades, tú nos escogiste porque nos has amado desde antes de la fundación del mundo.
Muchísimas gracias porque a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestros defectos, te fijaste en nosotros y no nos viste como lo que somos, sino como lo que podemos llegar a ser si tu Santo Espíritu realiza una obra maravillosa en nosotros. Y aquí estamos, Señor, unidos como iglesia, clamándote, pidiéndote, suplicándote que realices esa obra extraordinaria en nosotros. Que nos cuentes entre los santos y entre los perfectos. Entra en nuestros corazones, habita en él y realiza tu obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos perdonas. Y gracias porque a través de la obra de Jesucristo recibimos una nueva oportunidad. Y esta noche, con esta oración, todos hacemos un pacto contigo, en donde nos disponemos a permitirte realizar tu obra en nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y nos encontramos mañana nuevamente en este mismo lugar para seguir aprendiendo acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que el Señor te bendiga.